En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Levantando los ojos dijo: veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante estos días hemos venido contemplando en el Evangelio de San Marcos toda la misión pública de Jesús, su ministerio público, y nos hemos encontrado con los grandes prodigios, milagros que el Señor hace. Esto es lo que llama el magisterio de la Iglesia los signos del reino de los cielos. También el Señor va a hablar de estos signos como una evidencia, una demostración de la gran revelación divina del amor de Dios para despertar y suscitar la fe en quienes están contemplando, están escuchando, están viendo todo lo que hace Jesús. Estos días hablábamos de la ceguera, de la sordera, hablábamos también de la mudez como falta de fe, como esa incapacidad para creer en la persona de Jesús y para creer en todo lo que Él trae. Veíamos también cómo el Señor mandaba a sus discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes. Y decíamos también, partiendo de la misma luz que nos da el Evangelio, que en la levadura de los fariseos se encuentra la dureza de corazón para creer. Se encuentra esos signos de la desconfianza, esos signos de la sospecha que después de ver no quieren creer, es decir, donde hay dureza de corazón para creer en la omnipotencia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Veíamos que la levadura de Herodes es precisamente esa inmoralidad, los que se entregan a los placeres desordenados, los que se entregan a las faltas inmorales más graves, que no tienen temor de Dios. Allí está el signo de Herodes, la levadura de Herodes. Hoy el Evangelio, si lo contemplamos detenidamente, nos damos cuenta de varias cosas. En primer lugar, dice que Jesús llegó a Betsaida. Betsaida es una de las ciudades de las cuales el Señor se va a quejar por la falta de fe. De hecho, en el Evangelio de San Mateo contemplamos que es una de las ciudades que el Señor maldice y dice que allí no quiso hacer más milagros. En Betsaida. Betsaida es el lugar de la incredulidad, es un espacio, un lugar de la región de Cafarnaúm, en donde el Señor hace muchos milagros, pero hoy contemplamos que llega allí. Y en esa ciudad o en ese lugar, en esa aldea, le traen un ciego pidiéndole que lo tocase. Pero fíjense que el Evangelio de San Marcos nos dice algo bien interesante, que Jesús lo sacó de aquella aldea llevándolo de la mano y habiéndolo sacado empieza a imponerle las manos y a untarle saliva y con él toca sus ojos con esta saliva y le pregunta si ve, y él comienza a recibir la sanación. En primer lugar, es necesario sacarlo de ese lugar. ¿Por qué? Porque allí ya no hay fe. Porque allí, después de haber visto, ya no creen en el Señor. Ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, va a decir el Señor,
porque si en Tiro y Sidón se hubieran dado los mismos milagros que en vosotras, hace tiempo se habrían convertido y se habrían vestido de sayal. Partiendo de la misma palabra del Señor, la conversión es un signo de fe. Cuando hay cambio, cuando hay transformación, verdaderamente hay fe. El Papa Benedicto XVI, en la encíclica Deus Caritas Es, nos va a ayudar mucho en esto, porque dice que se comienza a ser cristiano cuando hay un encuentro con un acontecimiento, con una persona. Y este encuentro es real y verdadero cuando la vida toma una nueva orientación, cuando hay un nuevo horizonte, es decir, una nueva mirada para contemplar las cosas. Cuando hay transformación del corazón, transformación de la vida y transformación de la conducta, entonces allí hay vida cristiana, allí hay fe cristiana. Pero cuando hay incapacidad para vivir en la voluntad del Señor, cuando hay incapacidad para amar a los demás, no de cualquier forma, sino como el Señor nos ha enseñado a amarlos, entregando la vida por ellos, cuando hay esa incapacidad, entonces no hay fe. Cuando hay incapacidad para observar los mandamientos, vivirlos con pasión, con alegría, no como un castigo o una mortificación, sino como un regalo que Dios me da para alcanzar la dicha, la bienaventuranza y la felicidad. Cuando hay esa incapacidad, entonces falta fe, la fe que no había en Betsaida. Y por eso tiene que sacar a este hombre de allí, porque para poder realizar algún milagro, para poder realizar esta curación, tiene que apartarlo de este lugar. ¿A cuántos de nosotros el Señor a lo mejor hoy no nos estará llamando, quizás no a apartarnos de lugares, pero sí a apartarnos de ambientes que no nos hacen bien, ambientes que son defectuosos para la fe, ambientes en donde hay personas, donde hay voluntades, donde hay inteligencias que ya no creen, que ya no aceptan a Jesús como el Señor y que tienen deformada la fe en Dios, que tienen deformada la fe en Jesús. Esas Betsaidas, esos ambientes que resultan siendo dañinos para nuestra fe, esas levaduras, como nos lo decía el Señor en el Evangelio de ayer, de los fariseos, de Herodes. Levadura de los fariseos viciada por la incredulidad, viciada por el racionalismo, viciada por el sentimentalismo. Levadura de Herodes viciada por la inmoralidad, incluso dentro de la misma iglesia, en muchos que llevan el nombre de cristianos, en muchos que profesan la fe dominicalmente, en muchos que dicen ser católicos, apostólicos y romanos. De esos ambientes en donde ya la fe no está viva, la fe no arde con pasión por Jesús, en donde la fe ya no es un hecho sobrenatural, una fe capaz de creer en el poder infinito de Dios, el Dios que resucita a los muertos, el Dios que todavía hace milagros, el Dios que devuelve la vista a los ciegos, el Dios que devuelve el habla a los mudos, el Dios que tiene toda la capacidad para vivir, tiene toda la capacidad para hacernos vivir lejos del pecado, lejos del mundo. Allí en esas Betsaidas, en donde no se cree que hoy es posible vivir lejos del mundo, vivir libres de la esclavitud a la comodidad, vivir lejos de la esclavitud al dinero, vivir lejos de la esclavitud a los placeres sensuales de este mundo, vivir lejos de la esclavitud a todos los desórdenes de este mundo. Esa Betsaida donde no se cree que sí es posible ser fiel a Dios, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo su palabra, viviendo como Cristo vivió en esta tierra. Esa Betsaida en donde se niega la posibilidad de vivir una moral sexual, de vivir
una moral afectiva como el Señor nos la ha enseñado, como la Iglesia la ha testimoniado y como muchos santos y mártires nos han enseñado que sí se puede vivir. Esa Betsaida en donde ya no se cree en la capacidad de poder vivir el celibato sacerdotal íntegramente, en donde ya no se cree en la castidad, en donde ya no se cree en la pureza como un medio para encontrar la belleza y el amor de Dios y gozarse en Él. Esa Betsaida en donde no se creen en los milagros del Evangelio. Esa Betsaida en donde se está negando hoy el milagro más grande, el milagro de la Eucaristía, en donde ya no se cree en la presencia real de Cristo, en ese pan consagrado y en ese vino consagrado. Esa Betsaida que hoy ofende al Señor, que hoy lo ultraja en el sacramento de la Eucaristía. Esa Betsaida que ya no tiene la capacidad suficiente, la vista, para contemplar ya no un pan, sino contemplar la carne de Cristo. Esa Betsaida que ya no es capaz de contemplar en ese vino la sangre de Cristo, el cuerpo, el alma y la divinidad de Cristo presente y real en la Eucaristía. Esa Betsaida que cuando se acerca a recibir al Señor, hoy lo recibe de cualquier manera, porque da igual recibirlo de cualquier manera, pues como ya no se cree, ya no se tiene una verdadera piedad y un auténtico amor por el Señor, da lo mismo recibirlo de cualquier manera y no importan si las partículas del pan consagrado caen al piso, porque ya no se cree en Él. Ya no se cree que en cada partícula, como lo decían los padres de la Iglesia, y la Iglesia así lo ha sostenido, lo ha predicado y lo ha creído, en cada partícula se encuentra el cuerpo total de Cristo. Esa Betsaida, esa misma que hoy se atreve a negar las verdades fundamentales de la fe en la Virgen María, que ya no cree que la Virgen es virgen porque Dios es omnipotente y es capaz de realizar cosas extraordinarias y fue capaz de conservar intacto el seno de María sin dejarlo manchar. De esa Betsaida tenemos que salir hoy para poder ser curados. Esa Betsaida que ya no cree en el poder omnipotente de Dios, capaz de llevar a Asunta la Virgen en cuerpo y alma al cielo. Esa Betsaida que no cree que la Virgen haya sido concebida sin pecado original, porque para Dios no hay nada imposible. Esa Betsaida a la cual la encarnación hoy ya no le dice nada, simplemente lo ve como un dato más en el contenido, en el depósito de la fe católica. Esa Betsaida, de esa Betsaida tenemos que alejarnos muchos hoy. De esa Betsaida que no cree en la Iglesia, de esa Betsaida que no cree en la sangre de los mártires, que no cree en el testimonio de los santos. Esa Betsaida que no cree en la grandeza del matrimonio, en la fidelidad al matrimonio, en el sacramento del matrimonio y en la unión indisoluble. Esa Betsaida que le hace daño hoy a nuestra fe, de esa Betsaida tenemos que alejarnos nosotros hoy, porque cuando al Señor le llevan a este ciego, lo toma de la mano y lo saca de este lugar. Cuidemos nuestra fe, cuidemos el amor que tenemos a Dios, cuidemos el amor a Jesús, cuidemos el amor a la Virgen, cuidemos esa piedad que tuvo San José con el niño Jesús y con la Virgen, esa delicadeza para relacionarse con ellos y para tratarla. Alejémonos de esa Betsaida que se burla de tantos cristianos que por amor al Señor tienen la delicadeza de acercarse a recibirlo de rodillas y de procurar recibirlo en la boca, porque aún tienen piedad y tienen amor por el Señor y quieren manifestar ese amor. Esa Betsaida que hoy está humillando a muchos cristianos, esa Betsaida que los está maltratando injustificadamente, esa Betsaida que hoy los trata de fundamentalistas, de fanáticos, de escrupulosos,
esa Betsaida que insulta el amor del Señor. De esa Betsaida tenemos que apartarnos y buscar un lugar donde esté Cristo el Señor. Hoy tengo que decirlo con dolor en el corazón. Yo ya lo he podido corroborar. Hay celebraciones en donde ya no se está adorando al Señor. Hay celebraciones en donde el Señor no es la parte fundamental de nuestra fe. Hay celebraciones donde carecen de espíritu, de alma y de corazón. Por eso cuidémonos de esas Betsaidas y busquemos al Señor en donde verdaderamente brille con todo su esplendor. Que el Señor los bendiga, que la Virgen Santísima los guarde en su corazón, que San José siempre los sostenga y acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.